Lo que nosotros tenemos que hacer en un centro de entrenamiento es empoderar correctamente al entrenador. El entrenador es el líder del campo de entrenamiento. Él es el maestro. A él se le tiene que obedecer. Ya, no quieres un plan de entrenamiento, no quieres que te evalúe, pero igual te voy a corregir si haces algo mal porque estás dentro de las instalaciones. Nosotros somos un centro de entrenamiento profesional, buscamos o cuidamos la salud de las personas. Por lo tanto, si yo veo que hay algo que te puede dañar, te voy a corregir. Hoy en día, por el YouTube, hay un montón de gurús que probablemente el sistema de entrenamiento que ellos promueven le funcionó a ellos, pero no No todas las necesariamente a personas son todos. iguales. Entonces, muchos jóvenes sobre todo apelan a esos videos, esos tutoriales y creen que eso les va a ayudar, ¿no? No necesariamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es que el entrenador colabore con ellos, ¿no? Los apoye, sea su amigo, porque probablemente no va a pedir consejos, pero hay que acercarse igual y una de las cosas simpáticas que pasa con este tipo de personas es que empiezan a generar grupos, porque hay personas que se empiezan a ayudar, a conocer, empiezan a entrenar en el mismo horario, y lo que apelamos a hacer para construir comunidad es eh, hacer eventos internos, competencias internas, para que ellos formen equipos y compitan. A partir de ahí se genera una hermandad, una comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en la comunidad de gestión deportiva PUC. Este es un espacio en el cual complementamos la enseñanza, los espacios académicos en los diferentes formatos y clases en gestión deportiva PUC con entrevistas a especialistas del sector deportivo. Como anuncio, como novedad, les comento que desde este año hemos ampliado nuestra oferta de programas, ya que desde hace algún tiempo tenemos mucho interés en aportar al sector fitness, al sector de la actividad física y sector fitness. Y en esa línea estamos iniciando la primera edición, que va a comenzar en septiembre, de nuestro programa de gestión de gimnasios y negocios fitness, ¿no? Que nosotros identificamos que hay una necesidad. Primero hay una necesidad en el mercado. Actualmente los peruanos, y en Lima se ve mucho el crecimiento y necesidad de la gente por hacer actividad física, por tener un mejor estilo de vida, por complementar su vida o incluir la actividad física en su vida, ¿no? Con una oferta que va creciendo, pero creo que no al ritmo de la demanda, ¿no? Hay más gimnasios, hay más oferta de entrenamiento, pero creo que hay un déficit de gestión en cuanto a la oferta en entrenamiento, ¿no? Que va mucho. Creo que buenos entrenadores tenemos, hay entrenadores muy capacitados, y creo que lo que flaqueamos un poquito es en la gestión, ¿no? En cómo gestionar mejor los negocios relacionados al fitness, que eso repercute en negocios, empresas más sólidas, más sostenibles, en mejores servicios. Una empresa más competitiva es bien organizada, tiene un servicio de más valor para los usuarios, lo cual repercute, como mencionaba, en esta demanda de gente que quiere hacer más ejercicio, ¿no? Entonces es un momento perfecto para aportar desde la gestión en el sector fitness, ¿no? Y en esa línea, en el episodio de hoy vamos a hablar con Héctor Tena. Héctor Tena es un especialista en la gestión de gimnasios. Héctor, buenas noches y ¿Qué muchas tal? gracias por darnos un momento para conversar, a compartir tus experiencias, aprendizajes en el sector fitness, en la gestión del sector fitness. Héctor ha operado gimnasios, ha trabajado en la gestión de gimnasios en cadenas multinacionales, ha trabajado también como director en la operación de proveedores de sector fitness, y a la par también contribuye en la formación, mentoría y acompañamiento a dueños y emprendedores del sector fitness. Así que muchas gracias, Héctor, y comencemos un poco contando a nuestra audiencia
tu camino, tu formación profesional, tu experiencia y cómo actualmente te desarrollas en el sector fitness. Muchas gracias, Jesús, por la oportunidad. Qué bueno estar compartiendo este espacio contigo. Y bueno, mi historia empieza siempre dentro del sector del intangible, de los servicios, pero en otras industrias. Yo empecé en el mundo de los restaurantes, en la industria de los alimentos y bebidas, ¿no? Administraba unidades de negocio de diferentes tipos de restaurantes, luego también discotecas y pubs. Aprendí también mucho en el sector de telecomunicaciones. He trabajado en Lima provincias y en Lima metropolitana, liderando una empresa nacional de telecomunicaciones, vendiendo internet, televisión por cable, telefonía IP. Y fue el 2011 en el momento en que llegué al fitness. Como casi todas las personas en ese momento buscábamos siempre ir creciendo y desarrollándonos en nuestra profesión. Y un interesante anuncio hablaba de una empresa que buscaba gerentes de unidades de negocio, y la razón social decía Fitness Center, New Fitness Center. Entonces no decía el nombre de la marca del gimnasio, pero ya me sonaba como que iba a este sector. Entonces participé en la entrevista, pasamos todo el proceso y empezamos el 5 de abril del 2011 en Gold Gym de Minca, Callao. Ah, ok. En ese momento la unidad de negocio de Gold Gym, la cadena de gimnasios americana que estuvo en Perú, probablemente la más complicada y la más difícil. En los últimos años había tenido resultados muy, muy difíciles, que estaban incluso tomando la decisión de no renovar el contrato de alquiler con Minca y ya no continuar con el gimnasio. Y yo llego al mundo, al sector, al gimnasio, a hacerme cargo desde el primer día, a la par de ir capacitándome, porque Golds es una institución que tiene todo muy bien estructurado, tiene manuales de funciones, y fui capacitado precisamente por la gerente de una de las unidades de negocio que fue capacitada en la franquicia Master en Estados Unidos. Por lo tanto, recibí una formación de primera mano y de primera línea, ¿no? Entonces, eh, apoyado en mi experiencia de otros sectores, trabajé mucho el equipo humano, trabajé mucho la atención al cliente y poco a poco empezamos a ir implementando algunos procesos simples al margen de lo que ya está establecido en la cadena y todo comenzó a remontar, ¿no? Y me di cuenta que, por ejemplo, aunque parezca extraño, el mundo de las discotecas no son muy diferentes que del mundo de los gimnasios. En ambos lugares la gente quiere pasarla bien. Y lo peor que nos puede pasar en un lugar así es que tengamos un problema, una mala experiencia, un mal servicio, una discusión. Entonces, a partir de eso, que es tan simple, empezamos a desarrollar todo aquello que nos llevaba a tener un mejor resultado financiero, que era la clave en una cadena para poder reflotar una unidad y también para lanzarme a mí a la posibilidad de liderar otras unidades mucho más grandes, mucho más importantes. Ahí empieza la historia. Pero no queda ahí. Gold Gym en el Perú fue absorbido por SmartFit aproximadamente el año 2017 y en ese momento yo ya era el jefe comercial de toda la cadena. Ya no estaba a cargo de una unidad, sino de todos los equipos comerciales de la cadena. En ese momento 10 unidades todavía. Y SmartFit con una cultura distinta, con un modelo de negocio diferente, es un gimnasio low cost, eh, quería evitar el impacto de este cambio tan rotundo en la clientela de Gold Gym, porque todas las unidades se iban a convertir en SmartFit. Entonces nuestro trabajo en ese momento era, por un lado, evitar ese impacto en los clientes y por otro lado, hacer un cambio cultural en nuestro equipo de colaboradores. De hecho, no íbamos a mantener los equipos comerciales que Gold Gym sí tenía, porque la venta en SmartFit es una venta recurrente y que se hace por canales digitales, básicamente. Por lo tanto,
Fue un trabajo muy exigente en el sentido humano, sobre todo humano. Y bueno, y en el intercambio de estos procesos y la forma en que yo lo manejaba, que era distinta a la que inicialmente yo había sido capacitado. Pero finalmente terminó muy bien el proceso del 2019. Precisamente ellos terminaron de trasladar todas las unidades de Golds a SmartFit, los convertían en un fin de semana. Cerrábamos un viernes y el lunes abríamos como SmartFit. Era muy bueno el trabajo, en realidad. Y bueno, después de eso ya mi compromiso con estas dos cadenas terminaba, ¿no? Porque definitivamente mi perfil, mi experiencia, mi trabajo con Goals y hasta ese momento con SmartFit ya no encajaba en la organización que ellos manejan, que es distinta. Entonces decidí, ya había terminado mi maestría también, entonces decidí desarrollar mi marca personal. Entonces decidí ofrecer servicios de consultoría a la gran cantidad de gimnasios que existen en el país, primero, que no han tenido probablemente una experiencia de gestión estructurada, bien organizada, como lo hace las grandes cadenas, ¿no? Lo hace Gold's Gym en el mundo, lo hace SmartFit en toda Latinoamérica. Y fue así que empecé asesorando en primera instancia 3 gimnasios, pero en ese momento todavía el tema era muy presencial. Entonces, un día estaba en San Juan del Urigancho y por la tarde tenía que correr a Miraflores. Otro día estaba en San Juan de Miraflores y tenía que correr de repente a Miraflores y otro día estaba en Villa El Salvador. Entonces, porque las unidades estaban en esos distritos. Me la pasaba muchas horas te imaginarás, en el Claro, de un tránsito, lado a otro. pero era parte de esta nueva experiencia. Y llega la pandemia en 2020 y es un paréntesis en nuestra vida, sobre todo en el sector de gimnasio, que fue una de las industrias más afectadas. Cerraron las unidades de negocio y no las abrieron hasta, primero en una oportunidad con un aforo muy pequeñito, luego lo Hasta fin volvieron de a año, cerrar creo. y después volvieron a abrir, ¿no? Entonces, en esa época, en ese momento que todos estábamos internados en domicilio, empecé a desarrollar mucho contenido. Empecé a vender con unas marcas locales y también otras latinoamericanas tecnología para gimnasios, ¿no? Software, plataformas digitales para dictar clases y comencé a ver el mundo del fitness desde otra perspectiva también, ya desde el punto de vista del proveedor, no solamente del responsable del negocio fitness, del gimnasio en sí mismo, sino también como aquel que atiende al dueño Al del dueño. gimnasio, que era mi función como consultor, pero que yo estaba en una transición todavía en ese momento, ¿no? Pero esa experiencia fue muy importante. En ese momento de la pandemia, también aproveché para generar muchas redes de contacto. Armé un programa tipo podcast en YouTube que lo llamé eh, Consultorio Fitness. Consultorio de negocios fitness. Y lo que hice fue entrevistar a consultores reconocidos de varios países del mundo, sobre todo los que pertenecían a esta comunidad que se llama Mercado Fitness Latinoamérica, que es muy grande. Entonces, hablamos acerca de la realidad del fitness en su país, pero también cómo estaba en este momento Contraste. de pandemia y cuál era la perspectiva del futuro, ¿no? Después de la pandemia. Entonces fue interesantísimo porque esto me abrió muchas puertas, ¿no? Hizo que mucha gente me conozca y yo también a partir de ahí empecé a desarrollar una base de datos a la que ya yo podía empezar a servir y ofrecer servicios. Y pensando en que iba a desarrollarme justamente en mi nuevo reto, que era ser consultor, terminó la pandemia, pero fui captado por un headhunter de Bodytech, el grupo Bodytech, Bodytech Corp, pero no para los gimnasios, sino para una empresa que ellos también tienen, que se llama Fitness Market, en la que representan a dos marcas premium de equipamiento de gimnasio, Life Fitness y Hammer Strength. Y la ubicación era de gerente general, el representante en el Perú de estas marcas. Y esa fue una experiencia espectacular, ¿no? Porque ahí ya, tú como gerente general ya
tus responsabilidades son mucho más amplias, ¿no? Respondes por el manejo financiero, respondes por el manejo humano, por todas las unidades de negocio. Los canales de venta que manejas son mucho mayores. Tienes el B2C, tienes el B2B, tienes el marketplace, tienes el e-commerce. Entonces, ya tienes la gran posibilidad de desarrollar toda tu experiencia, todo tu conocimiento, relacionarte con muchas más personas, también con otras marcas similares. Y esa fue una experiencia que creo que cerró el círculo del aprendizaje y el 2024 ya tomé la decisión definitivamente de dedicarme a mi marca personal como consultor. Ujú. Actualmente soy también speaker en el mercado fin en Latinoamérica y gracias a esto es que puedo ayudar a muchos negocios fitness, no necesariamente a todos cobrándole, es parte del camino, es parte de esta apuesta por este sector, por Mm. esta industria, que a todos nos conviene que se desarrolle, ¿no? Wow, wow, Héctor. Qué buena experiencia en el sector. Con respecto hablando del negocio fitness, ¿qué tipo de ofertas hay en el mercado, en el sector fitness o cuáles son los modelos de negocio? Esto ha mejorado, ha cambiado bastante, ¿no? Desde el gimnasio tradicional que conocíamos, ¿no? En los 90s, en los 80s, yo era también cliente de un gimnasio de barrio, ¿no? El famoso gimnasio autónomo, independiente, pero era muy distinto. Te cuento que el primer día que entrené, el entrenador estaba ayudando al dueño del gimnasio a fabricar una máquina. Entonces, en la misma sala donde yo entrenaba, además sin una rutina, sin una evaluación, estaban haciendo soldadura. Entonces, Ok. en esos momentos te das cuenta que todo lo que hoy hablamos de experiencia, todo lo que hoy hablamos de procesos, no existía en absoluto, ¿no? Pero así funcionaba el gimnasio. Es más, el gimnasio atendía 3 veces a la semana a los hombres y 3 veces a la semana era para mujeres, porque no había más que una ducha, ¿no? Entonces, Ya. ya por la necesidad de precisamente motivos de salud, trabajar en el sector gastronómico te imaginarás que influye mucho en el peso de la Ya. persona. Estaba por encima de los 107 kilos, recuerdo cuando era gerente de una cadena de pollos a la brasa y parrillas en Perú. Y entonces decidí volver al gimnasio, pero esta vez a Gold Gym. Y vi otro formato, el famoso formato high value, ¿no? El de alto valor, el que te ofrece muchos servicios. Y Gold Gym, por ejemplo, tenías guardería para niños, tenías cafetería, tenías sala nutricional, tenías sauna, tenías también sala de clases grupales, pero también una sala de spinning, además de unas salas de musculación y de entrenamiento cardiovascular muy bien implementadas, ¿no? Con equipos de alta gama, etcétera, ¿no? Mucho equipo humano para brindar una experiencia espectacular. Entonces, ese es otro formato que lamentablemente, digo yo ahora, lamentablemente, muchos gimnasios de barrio quieren imitar, pero como no tienen la infraestructura adecuada, y además hay una competencia muy dura por precio, sufren mucho para obtener rentabilidad. Quieren dar todos los servicios por un solo precio, que es el precio de la membresía, pero ni siquiera es el precio que cobraba pues las cadenas grandes como Volgin, Bodytech y Sportlife, por ejemplo, ¿no? Que eran las primeras que habían, ahora Biorritmo. Entonces, eh, estos dos formatos son los más comunes, pero yo he visto, por lo menos en nuestra región, que a partir de la pandemia, cuando los gimnasios cerraron, muchos entrenadores alquilaron un piso, lo implementaron un poco con estructuras, accesorios, equipo de peso libre y abrieron su primer centro de entrenamiento personalizado. Y después de que volvieron a abrir los gimnasios, ellos ya no volvieron. Ellos ya habían abierto su negocio Su propio. propio. Y lo duro de esto es que ellos ahí son pues dueño, administrador, recepcionista, vendedor y entrenador. Entonces viven dentro del negocio todo el día, ¿no?
Esta es la parte dura, pero ya ellos encontraron una independencia financiera importante y el logro de sus sueños, seguramente también, ¿no? El tener su propio negocio, su propio gimnasio. Ese es un modelo de negocio que hoy está creciendo cada vez más y hay quienes están muy bien preparados y desarrollan mucho el tema de comunidad y de experiencia. Pero también después de la pandemia, y creo que después del fenómeno low cost en el mundo, primero en Europa, Norteamérica, y luego llegó aquí ya hace como 10 años. La cadena low cost más grande que tenemos ya tiene cerca de 100 unidades, o de repente ya pasó las 100 unidades. Resultan pues una opción muy interesante, ¿no? Para todo el mercado local. Entonces, frente a ellos, que podríamos entenderlo como un negocio masivo, surgen los negocios más pequeños, pero más personalizados. Por ejemplo, los estudios, los box, los gym boutique. Estos modelos de gimnasio están más orientados a un mercado más especializado, a un nicho de mercado específico que prefiere un método de entrenamiento especial. Por ejemplo, se dedican solamente al spinning o de repente pueden dedicarse al yoga o al pilates reformer o al barré, que cada vez está en tendencia mayor. Y otros hacen una mezcla de métodos de entrenamiento, sobre todo funcional, de intervalos de alta intensidad, calistenia, por ahí es una especie de cross-training, eh, con poco equipamiento de máquinas, más con estructura, más trabajando con el propio cuerpo, y esto les permite a ellos tener una inversión inicial no muy alta, un ticket promedio más alto que el común de los gimnasios y un retorno de la inversión mayor, más rápida. Entonces, estos estudios están creciendo cada vez más y además, como te decía, cada uno se especializa en un método especial. El Gym Boutique se caracteriza además porque apela a la exclusividad. Entonces, sus instalaciones son premium, el servicio es un servicio 5 estrellas, y he visto en una marca con la que asesoro y Ujú. trabajamos ya desde principios del 2025, que hay un mercado en Perú para eso. Yo no, antes de esta experiencia, yo no había visto que se venda un personal training de 20 sesiones en más de $2.000. Yo no pensé que eso podía hacerse en Lima. En Sao Paulo, en Nueva York, sí, pero en Lima. Y eso se hace. Y por un entrenador de piso, $1.000, 20 sesiones de entrenamiento personalizado. Y es tan importante ese producto, es tan bueno, que yo te podría decir que entre el 55 y 60% de las ventas mensuales de ese gimnasio son de entrenamiento personalizado. Es increíble, aquí en Perú, en Lima. Y el famoso centro de alto performance que es el cross training, el llamado CrossFit como marca, Ujú. hoy día el Hyrox, ambos que nacen como competencias, como nuestro Inca Challenge, Claro. ¿no? Que preparan a gente que busca un entrenamiento de alta intensidad, ¿no? Que se preparan para los Ironman, los Inca Challenge, las triatlones, y todas estas tendencias que hoy en día cada vez crecen más. Nado en mar abierto, bicicleta de montaña, trekking, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en la medida de que el mundo va evolucionando y las necesidades y la comunicación sobre todo ha avanzado tanto con el Internet, la gente está encontrando más opciones y el mercado también nos abre la posibilidad de primero entenderlo, ver qué necesitan, qué buscan, qué quieren y crear nuevos modelos de negocio. Así está nuestro mercado ahora. A modo de un poco comentar lo que has mencionado, entonces hay un modelo que es el high value o un modelo de negocio de gimnasio en el cual está el gimnasio que ofrece una gama amplia de servicios paralelos, ¿no? Con más espacios, con Ujú. clases, ¿no? En su momento hasta guardería había, ¿no? En el Gold Gym me comentas, ahora eso ya no se da, pero digamos que es un lugar donde hay mucha oferta de actividades.
Dos, está el modelo de negocio low cost, que Ujú. es un precio medianamente bajo y se apela como modelo de negocio al volumen, a generar mucho volumen de captación. Bien mencionaste que ya no operan con un equipo de ventas, no hay un equipo de Mm. ventas, no hay, ¿no?, estos asesores comerciales, sino digital. Y si no es por digital que se concreta la compra, se concreta en En el el mismo mismo counter. lugar, ¿no? En el mismo counter y te inscriben en un método de suscripción que tienes que afiliar alguna tarjeta para hacerlo Así es. recurrente, ¿no? Complementando lo que ya vimos en anteriores entrevistas, en un precio en el cual no te duela mucho pagar mes a mes si es que no vas mucho, ¿no? Ujú. Haciendo tu matemática simple, si pagaste 80 soles, si fuiste 4 veces al mes, bueno, 20, si fui 7, 15, entonces ya, bueno, lo mantienes Sí. en el tiempo, el otro mes no fuiste, entonces, bueno, no pasa nada, ya, bueno, sigo, ¿no? En esa dinámica. Otro punto interesante que tiene este modelo de negocio de low cost es que siempre trabajan por encima de su capacidad instalada, ¿no? Bajo el esquema de que va a haber gente que no va a ir, ¿no? En Este, cierto modo, sí. Muchos interpretan eso, pero en mi experiencia, estando dentro del modelo, he estado desde el 2017 hasta el 2019 trabajando con ellos, viendo cómo ellos Ujú. desarrollaban todo aquí, cómo trabajan su modelo de negocio y sus indicadores, su forma de analizar y evaluar cómo están avanzando. Entiendo que en nuestro sector, los modelos de negocio tienen un indicador de parque activo de miembros que en mi experiencia es la siguiente. Esto es algo que a mí me sirve mucho para analizar cómo está un gimnasio que quiere contratar mi servicio, en qué momento está y hasta dónde lo podría llevar. Entonces, un gimnasio, podríamos decir, autónomo de barrio, que es el que más hay. Lo tenemos en cada esquina prácticamente. Está en todas partes, en la sierra, en la selva, en la costa. Eh, Dependiendo de su metros Tamaño. cuadrados, Ujú. ¿no? De su tamaño, más o menos, generalmente están llegando entre 300, 500 metros cuadrados, creo que algunos hasta 700 por ahí. Más 500 o en promedio, menos digamos. un promedio de 500. Yo creo que ellos deberían aspirar como objetivo principal a llegar a cubrir más o menos entre 1 y 1,5 personas por metro cuadrado. Ese debería ser su objetivo. Yo a veces veo que están muy por debajo de ese nivel, teniendo O posibilidades, sea, 500 o 750 personas. Ese debería ser su más o menos, número dependiendo del de metro cuadrado. inscritos, ¿no? Si tienes, No, de 500, digo, claro, porque hay gimnasios de 250 metros claro, claro. cuadrados. Estamos hablando ya Estamos de hablando ahí de más o menos tener unas 300, 350 300. personas, debería ser su top. En un gimnasio high value, donde la experiencia es importante, donde no nos interesa tener demasiado aglomeración de personas en una hora punta, estamos entre el 1,5 y 1,75 personas por metro cuadrado, porque esos gimnasios tienen 1.500 metros cuadrados, Ah, algunos ok. llegan a 2.000 metros cuadrados, ¿no? Llegar a 2 personas por metro cuadrado, como me ha sucedido cuando estábamos, por ejemplo, en Gold Gym de San Isidro, en Basadre, ya significa saturación. Y podría darse en la temporada alta, ¿no? O sea, rentablemente es conveniente, pero, Hay malestar de la pero no gente. queremos llegar a eso, ¿no? Entonces tenemos que filtrar y ahí las políticas de precio nos ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Un gimnasio low cost es distinto. Ellos necesitan instalaciones de 1.500, 2.000 metros cuadrados y ellos apuntan por lo menos a tener 3 personas por metro cuadrado. Entonces estamos hablando de una población de 5.000, 6.000, 7.000, dependiendo de el espacio que tienen por ocupar, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo recuerdo en esos momentos, ellos tenían todavía en Miraflores una sola sede, que era la que está en la cuadra 2 de Benavides, que antes fue Golzín. En esa sede yo llegué a ver en algún mes que habían pasado los 7.000 usuarios. Y la solución inmediata fue empezar a abrir más sedes en Miraflores, ¿no? Hoy día tienen varias Ujú. para poder compartir un poco, porque tampoco es que ellos estén buscando
tener el gimnasio abarrotado. También es importante que la gente, así sea la hora punta, puedan entrenar, ¿no? Y no genere tanto malestar, ¿no? Tenemos ese paradigma de pensar que en los low cost no nos interesa el servicio. Sí interesa. Lo que pasa es que su modelo de negocio más apela sobre todo a una economía de escala para hacer low cost, Ujú. no a vender indiscriminadamente, ¿no? Y más bien los estudios boutique, todos los estudios máximo están manejando un promedio de una persona por metro cuadrado. Ellos además no venden planes mensuales, venden sesiones, tienen horarios para clases grupales y tienen también servicios personalizados. Entonces, sus aforos hacen que ellos más o menos puedan manejar entre 100 150 personas con total tranquilidad y llegar a su punto de equilibrio probablemente hasta con el 50% de esa cantidad de personas, por lo importante de su ticket, ¿no? Entonces, low cost, volumen, tenemos los gimnasios de, vamos a hablar de cercanías, de barrio, ¿no? Que los gimnasios tradicionales, por Ajá, decirles, ¿no? Que no tienen tanto espacio. Son muchas veces, no son espacios ad hoc, o sea, no fueron espacios que se crearon efectivamente. para albergar un negocio fitness, sino espacios adaptados, Ujú, ¿no? Que no está mal, es bien, bien acondicionados, bien, pues claro. son espacios acondicionados, eh, ¿no? Con cierta calidad de máquinas, ¿no? Eso es la modalidad del negocio, del gimnasio tradicional. Bien mencionaste los negocios más especializados, ¿no? Que Ujú, pueden ser los boxes, estudios de un deporte en particular, ¿no? Con una comunidad y hay un servicio un poco más personalizado, ¿no? Pues a lo ujú, mejor ahí sí te conocen, ¿no? Te pueden hacer un seguimiento, una comunidad más pequeña, pero digamos que más cercana, ¿no? Con tarifas mayores y le puedes sacar más provecho, ¿no? Entonces son un breve resumen de toda la oferta que podemos encontrar. Ahora también hay personal trainers, también como mencionaste, que ya son sí, de valor sí. de mucho mayor, uno a uno más. De repente ese entrenador tiene una especialidad en algo que, ¿no? Ujú, Bueno, no, imagínate un ese es entrenador un en plus. rehabilitación Así y que es. la gente al ver esa especialización y el valor que le dan, pagan, ¿no? Así es. El tema de, ¿no? Estos son los modelos de negocios, pero aquí viene siempre liderado por la cabeza, ¿no? El gimnasio, que puede ser el administrador, si es que es un de repente gimnasio de cadena, pero en los gimnasios especializados y en el gimnasio tradicional mayormente es el dueño, ¿no? El Mm. que realiza la gestión de este gimnasio, ¿no? ¿Cuáles son los principales errores que sueles ver en los dueños de gimnasio? Una de las cosas que aprendí justamente desde el 24 que me dediqué a Ujú. dar asesorías es que hay un común denominador. En gran cantidad, en gran porcentaje, los dueños de gimnasio por lo general han sido entrenadores. Entonces, ellos conocen muy bien el producto, ¿no? Esto hace que su espíritu emprendedor lo desarrollen en su propio negocio, su propio gimnasio. Pero como siempre yo les digo cuando tenemos oportunidad de dirigirnos a ellos en algún seminario, es que para abrir un gimnasio al público, tenemos que pensar que ya estamos abriendo un negocio y no podemos seguir sintiendo que estamos haciendo o desarrollando nuestro hobby, lo que más nos gusta hacer. Tenemos que entender que para abrir un negocio, al espíritu emprendedor hay que agregarle una visión gerencial. Quiere decir que hay que conservar información, datos, ventas, datos históricos, organizar también las áreas de trabajo, capacitar a su equipo, de tal manera de que puedan brindar un servicio que les permita crecer, sostenerse y crecer. Y por qué no desarrollar nuevas sedes. Ahí está la clave, pero no es lo único. Al espíritu emprendedor, agregarle la visión gerencial, pero también hay que saber vender esa propuesta. Hay que tener un perfil comercial. Entonces, si tú tienes un gimnasio muy bien ordenado, muy bien desarrollado, con un servicio espectacular y un gran producto que logra los objetivos de sus clientes,
pero no lo anuncias correctamente al mercado, no sabes comunicar tu propuesta, no sabes a quién dirigirte y no sabes desarrollar un proceso para cerrar una venta, entonces también estás incompleto, ¿no? Esos son esos yo diría que es el común denominador. A veces hay emprendedores que vienen de otros sectores y ven una oportunidad de negocio y traspasan un gimnasio y lo empiezan a desarrollar y por ahí ponen a un encargado o a un entrenador, pero ellos directamente no lo manejan. Entonces, lo mismo, ¿no? Hay que preparar al líder, hay que preparar al equipo de atención, no solamente al entrenador, ¿no? Al entrenador también. Y aquí, por ejemplo, es muy importante el tema de la calificación de nuestros entrenadores. En nuestro sector, lamentablemente, no hay un gran volumen de entrenadores licenciados en educación física en la universidad. La mayoría de ellos son ex competidores, que un dueño de gimnasio le da la oportunidad de empezar a trabajar como entrenador, ¿no? Entonces, y también muchos de nuestros eh, amigos venezolanos que han llegado en gran cantidad y tienen experiencias o han trabajado, pero no sabemos hasta qué punto tienen realmente una formación. Entonces, esto hace que a veces estos negocios no terminen de fortalecerse y desarrollarse como debería. Entonces, yo creo que ahí, por ahí gira la debilidad que nosotros precisamente tratamos de cubrir con formación, trabajando pues por medio de esta consultoría, Sí, ¿no? o sea, esos son como el perfil general de los dueños de gimnasio, ¿no? Pero, y de manera puntual, ¿qué acciones ves que hacen que normalmente no ayuda al negocio, ¿no? Como, no sé, no tienen control de algunos temas que sí deberían o cosas que tú ves que suelen dañar el negocio. Bueno, para empezar, no hay planificación. Entonces, al no haber planificación, por lo general no tienen objetivos, ni objetivos para medirse internamente desde la parte financiera, desde la parte de clima laboral, desde la parte de logro interno de procesos internos, pero también a no tener un objetivo, una meta de venta, por ejemplo, mensual o un forecast anual, avanzan como pueden de acuerdo a lo que ellos creen que está bien. Por ejemplo, he visto más de una vez un modelo de desarrollo de objetivos y de meta que consiste en lo que yo vendí este mes, le aumento 5% y es la meta de mi próximo mes, ¿no? Sin ver la edad histórica de ese mercado, de ese negocio, sin considerar la estacionalidad también de este negocio. La temporada alta se da claramente en el verano y conforme el clima va cambiando, también empieza la temporada baja en el gimnasio, empezamos a perder parque activo de clientes y por lo tanto las ventas también bajan. No hay un conocimiento o una estructura de gastos, de costos, por lo tanto, muchas veces creen que vender más les está generando esa rentabilidad que ellos necesitan, pero para vender más apelan a bajar precios y ahí es donde está la gran debilidad de muchos gimnasios en el país, ¿no? Y no solo en el país, he escuchado también en otros países que se da el mismo caso, más o menos, ¿no? Entonces entran en una guerra de suma cero, ¿no? Conocida como por Michael Porter, Philly Kotler, que nos hablan siempre de Guerra de este, precios. de este peligro competitivo en el que ambos competidores se enfrascan en una guerra de precios y al final ninguno de los dos gana, porque puedes tener muchas personas atendiendo, puedes captar muchos clientes, pero con un ticket promedio muy bajo que ni siquiera te permite cubrir tus gastos, tus costos. Y como viven del día a día, sin organizar o conocer correctamente el punto de equilibrio financiero, por ejemplo, con el dinero que ingresen en el día cubren lo que tienen que cubrir, ¿no? Entonces es como una ruleta que está moviéndose permanentemente, pero ¿qué pasa cuando
Por ejemplo, en la pandemia se cierra el negocio obligados por la ley. Tienes 3.000, 2.000 clientes activos que te pagaron por un año y ahora quieren que les devuelvan la plata porque no van a poder entrenar. Y tú no tienes el dinero porque ya lo usaste. Mm. Entonces ahí comienzan los problemas, ¿no? Muchos gimnasios cerraron en la pandemia precisamente por ese sistema financiero que ellos tienen, ¿no? Uno, mencionaste planificación, ¿no? Para planificación habría que ver primero, uno, identificar los principales indicadores que vas a medir, los principales indicadores que van a ser guía del negocio, ¿no? Y los voy a ir nombrando y tú me vas comentando, ¿no? Que si estás de acuerdo, si crees que vamos a adicionar. Yo creo que uno debería ser el número total de clientes que tienes al momento, ¿no? ¿Cuántos clientes tienes en activo? ¿Cuántos clientes activos tiene el gimnasio, el centro de entrenamiento? Y eso, tus metas, ¿no? En meses y probablemente lo más práctico al año, ¿no? Quiero cerrar el año con, ¿no? Tantos clientes Así es. activos, ¿no? Eso, con tu ticket promedio, te puedes dar una idea de cuánto vas a vender Efectivamente, mensualmente al año, ¿no? Dos, que esto es un reto que también me parece súper importante, que es retención de clientes, ¿no? definitivamente. ¿Cuántos de tus clientes vienen renovando las mensualidades, las membresías, ¿no? Mensualmente, ¿no? ¿Cuántos, en qué ratio estamos? Plantear una tasa de, de retención, ¿no? Y creo que también es un buen indicador para tu equipo de gestión, ¿no? O sea, mantenernos la tasa que se ha planteado. ¿Cuál crees que debería ser? Imagínate yo, un dueño de gimnasio tradicional, ¿cuál debería ser en un rango mi tasa de retención? Excelente pregunta. Un poco para complementar la anterior, porque nos quedamos en la planificación, el proceso administrativo ya está definido, o sea, no hay nada que inventar. Lo que pasa es que no lo conocen y por ese motivo no lo aplican. Porque después de la planificación viene la organización, en la que establecemos todas las funciones, capacitamos, distribuimos todas las responsabilidades. Y después de eso viene la dirección y ejecución. Todo lo que se ha planeado, todo lo que se ha enseñado tiene que hacerse día a día y el control operativo ahí es clave. Pero después viene lo que estamos hablando ahorita, el control. Porque si nosotros no medimos todo lo que hemos planeado, lo que estamos alcanzando, lo que estamos haciendo en el día a día, en el mes, en la semana y en el año, no vamos a poder saber si lo que planeamos estaba bien o en qué medida lo hemos conseguido y cuál podría ser el objetivo para el siguiente proceso. Entonces, el indicador que consideras tú de tasa de retención como clave, te doy toda la razón. Mira, actualmente, y se nota en el auge, por ejemplo, de los estudios boutique, de los gym boutique, por ejemplo, ellos tienen una tasa de retención que gira en torno al 80%. Quiere decir que de cada 10 personas cuyo plan se le acaba en este mes, 8 renuevan en este mes. Y probablemente esos 2 renueven después, ¿no? Que viene a ser ya como una reinscripción. Versus el sector más crítico, que es el gimnasio comúnmente conocido como el gimnasio de barrio, el que más conocemos, el que más hay, están en un ratio de retención de entre 25 y 30%. Yo he visto gimnasios que ya dejan de ser de barrio porque han ido creciendo año a año, han ido abriendo un piso más y ya llegaron a tener 4.000 miembros activos, pero vendiendo planes anuales de 360 soles, en una zona en la que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, la estratificación por manzana es la mejor de todo el distrito, pero vendiendo a un precio simplemente porque otros gimnasios de la zona también venden más barato. Entonces, ellos, obviamente, al llenar el local con tanta cantidad de personas por ese precio, cuando tú ves los indicadores de retención, 25%, 28% mes a mes.
Entonces la gente compra, viene y se va, no regresa, ¿no? Frente a otra propuesta donde la experiencia es clave y mira la retención, 80%. Nosotros en cadenas estábamos en 35% de retención y era todo un reto llegar al 40%. En algunas En oportunidades lo cadenas te logramos. refieres en el Gold golf. Gym, por Ah, ok, ejemplo, ok. ¿no? Y me imagino que algo similar debe estar pasando actualmente en cadenas Sí. como Sportlife, como en B2, ¿no? Como en Biorritmo, probablemente dependiendo mucho de la mejora que tengan ellos en experiencia de usuario, con todos los conocimientos que ahora hay, podrían mejorar esa tasa, ¿no? Pero esos es más o menos los promedios que yo he visto. Y creo que, mira, de cómo hay un contraste, ¿no? De 80% de un gimnasio, de un centro de entrenamiento más personalizado a un, vamos a hablar, un gimnasio tradicional 25-30 y un, ponle 35-40 en una cadena que sí tiene más procesos, más orden, ¿no? Por lo mismo que mencionó Carlos también en su momento, que el volumen de gente y los espacios no les permite atender a darle la personalización a todo el Claro, mundo para generar esos números, ¿no? Que creo que ese es el secreto, la personalización, el generar ese grupo así es. que te mantenga y que renueve, te haga renovar y sentir un compromiso con, no sé, pues tanto con el entrenador, como mis compañeros del equipo de entrenamiento, ¿no? Etcétera. Exacto. Entonces creo que ahí hay una oportunidad, ¿no? De incrementar esos porcentajes y creo que va por el camino de la personalización. Em, que hay una oportunidad. Uno también porque esto es bien sabido que es más fácil retener que traer clientes nuevos, Claro, ¿no? Ahí hay también. una... Es más fácil en esfuerzo, en el sentido de que, por ejemplo, una retención, si te llaman del gimnasio donde estás suscrito, contestas, ¿no? A un extraño no vas a contestar, no vas a responder, ¿no? Y es un WhatsApp, lo que sea, ¿no? Entonces, si hay una buena impresión de arranque, hay más esfuerzo porque te tienen, para que te contesten, hay más esfuerzo, para que Sí, se convenzan, para que vengan, para que los invitas a que vengan al nuevo, ¿no? El que ya no necesita ir porque ya conoce, ¿no? claro. Entonces, en esfuerzo es más, más cansado. Esto para la gente de gestión de negocios, más esfuerzo mayormente es más dinero, en el sentido de Claro. más inversión, porque más gente hay que Más uso invertir, de qué sé yo, recursos de más todo uso de tipo. recursos de todo tipo, ¿no? La gente así es recurso también, ¿no? Claro. Entonces, más barato retener a la gente, ¿no? Em, y igual, ¿no? Te genera más ingresos. Creo, y esto es importante, lo que hablamos de los indicadores en la planificación, cuando la cabeza tiene, ¿no? El gestor, la cabeza, el dueño tiene esto más claro y lo puede trasladar al equipo, ¿no? Porque la retención como indicador del gimnasio creo que debería ser compartido por toda la empresa, ¿no? Por todo el gimnasio. O sea, tanto el entrenador como el atención en counter, como el vendedor, como la persona que se encarga de mantenimiento, todos deberíamos estar orientados a que esa persona regrese. Así ¿No? es. No debería ser solo responsabilidad del que llama a fin de mes para Claro, que, claro. para que preguntarle si va a seguir o no y convencerlo, sino del entrenador que debería estar atento Ujú. a esa persona, igual el counter, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante que toda la organización apunte a la retención de las personas, ¿no? A darle esa personalización y a buscar esos ratios de retención que tú mencionabas, ¿no? Y dependiendo, ya para los más matemáticos, ¿no? Si tú tienes un centro de 100 personas, cambiar una retención, subirle el 10%, pueden ser Impacta muy positivamente. un incremento en ingresos considerable, Sí, ¿no? Y sin mucho, entre comillas, esfuerzo, ¿no? O sea, sin exactamente. mucha inversión adicional, con el equipo que ya tiene, solo con mejora en el servicio, con mejora en la experiencia, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso es un indicador importante, este, que debería guiar la gestión del gimnasio, ¿no? Otro indicador clave, creería que es también ya en paralelo de ingresos, podría ser el tiempo o
tener un seguimiento de muchos gimnasios se manejan por meses, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué paquete estamos vendiendo más, ¿no? En teoría, cuanto más largo, mejor, ¿no? Cuanto más extenso en el tiempo, vamos o a lo mejor tienes algún comentario, ¿no? Vender membresías más extensas creo que es mejor, ¿no? Contra todo lo que ¿O no? piensan y contra aquello que incluso nosotros practicábamos en Gold Gym. La idea era vender planes anuales en ese entonces. Después de la pandemia nos dimos cuenta de que podían suceder muchas cosas que nos generaría un gran problema, Contingente. ¿O no? ¿no? Por ejemplo, de devolución de dinero, ¿no? Entonces, eh, yo considero, en mi experiencia viendo diferentes modelos de negocio, sobre todo los que venden planes mensuales, no por sesiones, sino planes mensuales, el plan más vendido está entre un mes y el de 3 meses. Y eso me parece ideal. Eh, un plan de 6 meses debería, desde mi perspectiva, ser el plan más largo. Ya no deberíamos vender planes anuales. En primer lugar, desde el punto de vista de del proceso de aptitud física, es decir, el logro de un objetivo para una persona. Si una persona completamente sedentaria llega al gimnasio y no entrenó nunca o no lo hace hace muchos años, necesita primero llevarlo por una etapa de adaptación, ¿no? Necesitamos que pueda fortalecer articulaciones, que pueda aprender la técnica correcta del entrenamiento, que pueda también ir con mayor cantidad de repeticiones, también incrementando los pesos y mejorando o fortaleciendo su sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Para la resistencia del ejercicio, pero también para la recuperación pronta. Y este proceso no dura pues un mes. Es engañar a las personas, venderle un plan de un mes a alguien que no entrena, ¿no? Y que busca un objetivo específico. Entonces, esta etapa de acondicionamiento podría durar entre 3 a 4 meses, teniendo la lógica de que la gente normalmente va 3 veces a la semana al gimnasio y que el entrenamiento más o menos es de 1 hora. Entonces, en ese mismo sentido, podríamos vender planes que tengan que ver con ese proceso, con esa etapa, para la gente que lo necesita. En cambio, una persona que ya viene de entrenar permanentemente y de repente pues se mudó de domicilio, le cambiaron de lugar de trabajo, por eso está buscando otro gimnasio, pero ya viene de entrenar, a ellos sí les podemos tal vez vender un plan de largo plazo, el más largo que pueda tener el gimnasio, porque ellos ya están adaptados, están habituados. Lo que ellos necesitan es un lugar para ir a entrenar. Y muchos de ellos ni siquiera quieren el servicio del entrenador, ni siquiera quieren un programa de entrenamiento. Ya conocen su rutina, ya lo han desarrollado, entonces no necesitan mucho soporte. Entonces, yo creo que Ahí tengo una Sí, preguntita, dale. porque en ese público que no necesita soporte, ¿cómo le generamos valor para que Ajá. no... Porque al fin y al cabo, son los famosos autosuficientes, ¿no? Sí. Llegan y te dicen, no, ya yo ya sé mi rutina, mira, yo Ajá. tengo ya tantos años entrenando, a ver, voy a ir a las máquinas, Claro. porque ellos podrían apelar mucho al precio, ¿no? Ya sé todo, a ver cuánto, y entran al modelo de negociarte precio, ¿no? Claro. Como qué valor se le puede ofrecer a este tipo de cliente para no ir hacia el precio. Claro. Mira, en el tema de este segmento de clientes que sobre todo hacen trabajo de fuerza, ¿no? Muchos de ellos están ya adaptados a un entrenamiento y buscan desarrollo muscular. Eh, lo que nosotros tenemos que hacer en un centro de entrenamiento es empoderar correctamente al entrenador. El entrenador es el líder del campo de entrenamiento. Él es el maestro. A él se le tiene que obedecer. Ya, no quieres un plan de entrenamiento, no quieres que te evalúe, pero igual te voy a corregir si haces algo mal.
porque estás dentro de las instalaciones. Nosotros somos un centro de entrenamiento profesional, buscamos o cuidamos la salud de las personas. Por lo tanto, si yo veo que hay algo que te puede dañar, te voy a corregir. Eh, Probablemente algún manual o algún, una guía de entrenamientos contraindicados, ¿no? Porque hoy en día por el YouTube hay un montón de gurús que probablemente el sistema de entrenamiento que ellos promueven le funcionó a ellos, pero no No todas las necesariamente personas a son todos. iguales. Entonces, muchos jóvenes sobre todo apelan a esos videos, esos tutoriales y creen que eso les va a ayudar, ¿no? No necesariamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es que el entrenador colabore con ellos, ¿no? Los apoye, sea su amigo, porque probablemente no va a pedir consejos, pero hay que acercarse igual. Y una de las cosas simpáticas que pasa con este tipo de personas es que empiezan a generar grupos, porque hay personas que se empiezan a ayudar, a conocer, empiezan a entrenar en el mismo horario, y lo que apelamos a hacer para construir comunidad es eh, hacer eventos internos, competencias internas, para que ellos formen equipos y compitan. A partir de ahí se genera una hermandad, una comunidad. Yo he visto casos en los que el grupo de amigos del freeway, de la zona de peso libre, uno de ellos no podía comprar su matrícula, continuar, y entre todos le pagaron la mensualidad, le pagaron el plan. Sí, el plan. ¿Y por qué? Porque ellos todos los fines de semana se van a almorzar juntos un sábado. Si hay un campeonato de futbolito en el gimnasio, ellos hacen un equipo. Si hacemos campeonato de prensa, ellos ponen a un representante. Si hacemos una triatlón interna, forman su equipo. Entonces, esa es la manera, yo creo, adecuada de también generar valor en ellos, porque todas las personas son distintas, ¿no? O sea, definitivamente son un grupo pequeño, pero que siempre existe, ¿no? En los gimnasios. Y qué buen consejo eso del eventos para Ujú. los, vamos, entre comillas, los fierreros o los que hacen levantamiento de pesas, ¿no? Yo creo que como primer comentario es que desmitificar eso de la autosuficiencia en el entrenamiento, ¿no? Que a veces algunas personas entrenando porque ya tienen cierto nivel creen en esta autosuficiencia y lo cual, desde mi punto de vista, es falso, ¿no? Hasta los atletas de alto rendimiento Así es, olímpicos de levantamiento de pesas tienen un, un entrenador. un entrenador, ¿no? Entonces, y realmente a todo nivel un entrenador ayuda, ¿no? Cierto. Mucho, eso es desde correcciones, estar a tu lado, exigencias, ¿no? O Ujú. sea, un entrenador cercano hace la diferencia, ¿no? Entonces, creo que ya el gimnasio tiene que ver la forma de cómo entablar esa relación con este tipo de perfil para Así es. darle a entender que obviamente también sirve mucho, o casi necesario, tener el entrenador, ¿no? Ahora, el entrenador, y eso ya como parte estándar o necesario en el gimnasio, es estar bien capacitado, ¿no? O sea, bien Definitivamente. capacitado en el entrenamiento, ¿no? En entrenamiento para este tipo de personas. eh, Porque, bueno, en los gimnasios hay también, creo que ahí va un poco el manejo del líder de la parte técnica del gimnasio, ¿no? Porque en todo gimnasio, imagino, siempre vas a tener entrenadores de más y menos experiencia, Ujú. ¿no? Entonces, probablemente a este grupo hay que asignarles el que más experiencia tiene, ¿no? Así Para que es. pueda un poco hablar su lenguaje, saber que ya él domina cierta forma de entrenar y le pueda eh, dar un buen acompañamiento, ¿no? De repente, un poco más principiante podría, el otro que ya sabe un poco más, generarle un poco de desconfianza, ¿no? Entonces, hay un poco el manejo de esa parte del entrenamiento. Y lo de la comunidad, ¿no? Que a veces, claro, de repente
se generan microcomunidades Ah, sí, dentro de la gran comunidad del gimnasio, ¿no? De repente claro, están los que hacen otro tipo de deportes o salud física, pero tienes a los que quieren hacer el entrenamiento, que muchas veces van, entrenan y se van, sí, pero generando esa microcomunidad con algún evento que tú identifiques que les guste, no sé si de levantamiento, de no sé, creo que ya es, pero me parece muy interesante lo de microcompetencias o ujú, eventos, qué sé yo, para que se conozcan, porque lo que es cierto es que dentro de lo común es muy fácil empatizar, ¿no? O sea, en el sentido de que de repente este grupo no le va a interesar conocer a todo lo del gimnasio, claro, pero a los dos, tres que entrenan parecido y que, oye, qué buena rutina, o tú levantas no, de 140 kilos y yo ujú, 160 y quiero, ¿no? Y hay particularidades que cierto, conectan mucho a las personas, ¿no? Entonces, hice ese hincapié porque es uno de los puntos que ujú, pasa en los gimnasios, ¿no? De cómo cierto, enganchar a a este usuario que va, entrena, se sabe su rutina, ¿no? Y no entre comillas, no necesita de los servicios del gimnasio, pero ujú, al final captarle este tema de comunidad, ¿no? Perdóname la interrupción, pero eso no, era buenísimo, algo que quería, es que real, tenía como duda y que suele pasar, ¿no? Entonces, estábamos en el tema de retención, ¿no? De sí, retención de las personas de los planes, perdón, estábamos en los mm, planes, extensión claro, de los planes, ¿no? De que me comentaste de 1 o 3 meses. Yo creo que es, efectivamente hay una lógica que mencionas de ir, ¿no? Planteando los objetivos. Administrativamente conviene tenerlo más largo porque no tienes que venderle cada mes, ¿no? O sea, no tienes que llamarlo, no tienes que cerrarle esa es una de las, ventajas claro, administrativas. ajá, Un riesgo es que te olvides de él también, ¿no? Como no lo tienes que pero, contactar, te olvidas y lo llamas claro, después de 6 meses fue una vez y recién lo contactaste, ¿no? claro, Entonces, demasiado tarde ya porque no te va a rechazar, te va a rechazar si no viene a entrenar. sí, Pero ¿sabes qué pasa? Yo lo veo desde la perspectiva del dueño, rentablemente, lo que llamamos cuota media. Si yo vendo un plan anual a 360 soles, como lo hace este gimnasio, este cliente, por ocupar mi gimnasio en un mes, me está dejando 30 soles. claro. ¿M? Pero versus otro gimnasio, también de autónomo, igual de barrio, que vende el plan de 3 meses en 400 soles, 399 soles, ese cliente me está dejando más o menos como ciento 41, treinta y tres, ¿no? Por claro, mes. 3 meses. Sí. Entonces, un cliente de este tipo me vale 3 o 4 veces más que un cliente del otro tipo. Entonces, si yo lo veo desde la perspectiva financiera de la cuota media, ¿cuánto me deja cada cliente por usar mi gimnasio en un mes? Definitivamente un plan largo me resta rentabilidad. Por eso es que yo no trabajo ya con planes largos, porque lo que yo busco en un negocio fitness es que genere rentabilidad. Y como hay mercado para todos, si alguno busca precio, seguramente va a encontrar alguna opción. Si nosotros lo que buscamos es sostenimiento, rentabilidad, pero a través de, obviamente, construir procesos, una estructura, capacitarnos, brindar una experiencia, mejorar la retención, entonces ahí ya encontramos una diferenciación que el cliente puede percibir y puede pagar más porque lo que ofrecemos no lo ofrecen los demás. Entonces es lógico que cueste un poco más. Entonces yo busco un poco Esa visión de rentabilidad. sí, esa visión de que el precio tiene que defender la rentabilidad. Mira, acá vamos a entrar, paréntesis, a un poquito más de finanzas de sector deportivo, finanzas de gimnasios avanzada, 2.0, ¿no? Yo creo aquí que es una decisión de estrategia, ¿no? Cierto. Depende, y otra vez, volviendo al dueño del gimnasio, lo que él crea conveniente, hacia dónde va su propuesta de valor, etcétera, ¿no? Ujú. Porque efectivamente tú necesitas rentabilidad o tú buscas rentabilidad, ¿no?
yo veo planes largos, obviamente los planes largos mayormente vienen de la mano con descuentos, ¿no? Mayormente Sí. su rentabilidad es menor que planes más cortos, ¿no? Ujú. Eh, yo vería la opción de habilitar ciertos planes de largo plazo. ¿En qué contextos? Cuando tengo necesidad de caja, de flujo, es decir, y Ujú. necesitamos ahorita por N razones, que Claro. puede ser un desorden, una inversión o una parte de inversión o una remodelación, que si lo financiamos nos sale muy caro, que va contra la rentabilidad, por ejemplo. Exacto. Entonces, el flujo de dinero, tenerlo ahora, no imagínate, ¿no? En un escenario de dueño de gimnasio, ¿no? Que toca Ujú. remodelar una parte del gimnasio o cambiar una que otra máquina, Sí, ¿no? sí. Entonces, $30,000, ¿no? Opción uno, financiarlo con el banco. Ujú. Un banco a crédito pequeña empresa, estamos hablando de 20-25% anual, 30% anual, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo me lo puedo financiar con clientes? ¿No? Hago una campaña activa de mediano plazo, Ujú. voy a reducir la rentabilidad, pero tengo ese flujo que me permite absorber la inversión. Entonces ahí me parece que es una estrategia interesante, justificable, Válido. dependiendo del Sí, contexto. así es. Dos, para ese escenario creo que debería haber espacio, ¿no? En el Sí. sentido de que tienes que tener espacio libre para que puedas Ocuparlo. ocupar con gente que de repente paga menos Ujú. en una ocupación más barata. Porque si tienes, como cualquier lugar, cuando ya tienes el gimnasio lleno, puedes sacarle más valor, la gente puede pagar más por ocuparlo y prescindir o buscar opciones de los que no tienen o su pago es bajo, ¿no? Entonces Claro. creería que necesidad de caja más que sea libre, ¿no? Ujú. Que podría ser una estrategia de repente preventa o al inicio de un nuevo gimnasio que lo tienes vacío, entonces tenerlos ahí, primero que le da social, le da gente, ¿no? Está todavía vacío, pero si está medio lleno y traer gente que paga poco, y ahí no, no hace mucho sentido, ¿no? Además de lo que te digo del operativo, que no hay que llamarlo mes a mes, etcétera, ¿no? Y la otra estrategia 2 sería de repente otro escenario, ¿no? Estamos llegando a una ocupación de 80-90% del gimnasio. Por estrategias comerciales de repente hemos dado muchos descuentos, qué sé yo. Entonces yo pensaría en, ok, reduzcamos nuestros planes más largos y baratos y enfoquémonos en de corte mediano y a un precio promedio mayor Ujú. para que ese espacio justifique el uso, ¿no? Entonces, o en más continuo y el otro en temporada, ¿no? Entonces, creo que ese análisis ya un poquito más fino, Sí. ¿no? Un poquito más de contexto, Ujú. pero creo que necesita uno, que el dueño tenga la data, o sea, tenga la Definitivamente. información, o sea, Sí. que sepa Sin eso no sabe qué sus hacer. planes promedio, cuánto está pagando las personas, cuánto, como tú mencionaste, la rentabilidad de los miembros, ¿no? El contexto, cuándo necesita el flujo, porque se le Ujú. cae la nada, o planificarlo, ¿no? Entonces, creo que uno, tener bien, como mencionaste, la parte de gestión de números, ¿no? De planificación. Y dos, la parte un poquito de conocimiento numérico, financiero para, bajo ese contexto, tomar decisiones de inversión o no, ¿no? Entonces, creo que eso es un 2.0, pero Claro. ahí creo que serían las decisiones que debería tomar un dueño, ¿no? Sí, No estar ahí en planta todo el día, sino estar pensando en esas cosas exactamente. Ese es que, su rol. que le agregan valor, ¿no? Exactamente. Porque si empiezas a dimensionar, una de esas decisiones puede generar mucho retorno, ¿no? Una buena decisión de esas, o Claro. te evita una deuda cara, imagina $30,000, al 30% estamos hablando de diez mil Ujú. dólares, $9,000, $5,000 de que puedes pagar en interés versus, ¿no? Mucho menos en una campaña o rentabilizar, ¿no? Claro. Entonces, son pequeñas, grandes decisiones que generan un gran valor a que vayas al operativo, a estar día a día en los detalles mínimos que, entre comillas, deberías
delegar, ¿no? Y es Claro, más, hay especialistas que lo pueden hacer mejor que tú, ¿no? Entonces, exactamente. creo que ahí hay una oportunidad de retornar en las decisiones, ¿no? O Ujú. sea, de generarle valor y que se traducen en dinero, en economía, ¿no? Entonces, perdón, volviendo otra vez porque estábamos en las retenciones, en los plazos. Mencionaste muy interesante lo de la estrategia de un mes, 3 meses, ¿no? Entonces, eso es con respecto a los ratios, ¿no? Con respecto a costos, ¿cuáles crees que son o los ratios o cosas que debería considerar el gestor o dueño de un gimnasio? El primerito, el que te decía, ¿no? La cuota media, nadie la considera, ¿no? Todos hablan del ticket promedio. Creen que vender un ticket promedio mayor a 100 soles, eh, tal como actualmente, por ejemplo, SmartFit en su membresía estándar, tiene un precio alrededor de los 90 soles. Entonces, si ya estás vendiendo por encima de lo que es el ticket promedio de SmartFit, ya piensas que estás muy bien, pero no necesariamente. Porque con el ticket promedio lo que tú mides es el tipo de plan que más se ha vendido. Es lo que más te han comprado en el mes. Y eso por eso te da un promedio de ingreso por persona, pero no te está diciendo cuánto te deja esa persona por usar tu gimnasio en un mes. Porque un plan puede ser de 3 meses, puede ser de 6 meses, puede ser de 12 meses o de un mes. Entonces, para poder entender la cuota media, por lo menos tenemos que saber exactamente, además de cuántos planes hemos vendido, cuántos meses y días hemos entregado a cambio del dinero que ha ingresado por la venta de membresías. Hay planes que te venden 6 planes y te regalan 2 meses. 6 meses y te regalan 2 meses. Hay planes que compras un mes y te regalan 15 días. Hay planes que son 2 por 1. Entonces, lo que tenemos que también medir es todo lo que entregamos. Eso es la cuota media, el precio promedio mensual, el entender cuánto me está dejando mi cliente por usar mi gimnasio en un mes. El ticket medio también es importante porque también es un indicador de más o menos lo que a veces en economía llaman la canasta familiar, la canasta básica familiar. Entonces tú te das cuenta hasta qué monto puede pagar un cliente de tu mercado, de tu zona. De repente pueden pagar 120 soles. ¿Y tú qué hago vendiendo entonces planes a 50 soles, ¿no? Si yo veo que el ticket promedio está en sobre 100 soles, ¿qué hago vendiendo planes tan baratos? Entonces tengo que ir alineándome un poco de acuerdo a la información que recibo. Pero si yo no tengo esa información y como lamentablemente pasa, veo que actuamos para poner un precio de acuerdo a lo que pone mi competidor, es invierno, están haciendo promociones 2 por 1, yo también hay que poner 2 por 1. Entonces, en ese sinsentido de imitar a los demás, eh, me perjudico, pero tampoco lo sé. No sé en qué medida me estoy perjudicando, ¿no? Y la parte financiera es clave, porque la política de precios tiene que ser justamente pensando en la rentabilidad, alineado a la capacidad que tiene el espacio que tienes para poder ocuparlo, alineado a tu modelo de negocio. O sea, son muchas cosas las que influyen en la política de precios, pero sobre todo el hecho de defender la rentabilidad del negocio. Por eso es tan importante analizar todo, o sea, tener datos, tener información, porque sin esa información definitivamente no estoy caminando a tientas, ¿no? Así a ciegas. Con respecto a la gestión comercial, ¿no? La gestión comercial de un centro de entrenamiento o un gimnasio, ¿no? ¿Qué consideraciones debería tener el gestor o el dueño? En primer lugar, tener un equipo comercial. Muchos gimnasios no tienen equipos comerciales, ¿no? A veces es la misma recepcionista la que tiene la responsabilidad de vender, dar información. Entonces, cuando tú vas a uno de estos gimnasios, la recepcionista frente a la pregunta por información, te dan una lista de precios, te dan una lista de horarios
y te explican qué tipo de servicios ofrecen. Y la promoción del mes, sin interesarse en absoluto en lo que la persona realmente necesita y cómo yo le puedo proponer algo que realmente le va a servir para que logre un objetivo por el cual ha venido a pedir información al gimnasio. Entonces, el equipo comercial necesita, primero, personas que se dediquen de lleno a la gestión comercial. Esta persona tiene que conocer, yo siempre valoro mucho la inducción institucional. Tiene que entender la organización, la cultura del negocio, la historia del negocio, que identificarse con el sueño, la visión del dueño y comprometerse con esto. Segundo, tiene que conocer el producto. Tiene que saber todas las metodologías o formas de ofrecer el servicio de entrenamiento que podemos dar en el gimnasio. Y por qué no vivir la experiencia también, ¿no? Entrenar, él Entrene o de vez ella, en ¿no? cuando, no Exacto. como profe, pero que entrene. Por lo menos en la inducción, pasar la experiencia que pasa un cliente para que pueda entender cómo lo va a vivir esta persona cuando compre una membresía. Luego tiene que tener una formación en proceso de venta, pero no solamente en el funnel, sino entender cosas como, por ejemplo, aprendemos cuando hablamos de conducta del consumidor, ¿no? El proceso de toma de decisión de compra. Una persona cuando viene a pedir información no está preparada para comprar en ese momento, hay que llevarlo poco a poco, ¿no? Y de repente el cierre es el quinto paso o el sexto paso. Entonces, si no conocemos esto, se va a hacer mucho más friccionado el momento de la negociación. Y por otro lado, tiene que utilizar herramientas que le permitan manejar de manera ordenada sus actividades de seguimiento. Por ejemplo, un software de gestión, una agenda comercial, donde pueda manejar carteras de prospectos que nunca compraron para poder mantenerlos con En información, relación. invitación, etcétera. Una cartera de clientes activos que vencen en el mes, en donde la estrategia, yo ya no uso la estrategia de llamar por teléfono o enviar mensajes recordatorios de, de renovación. Lo que yo utilizo es ubicar en el checklist, obviamente hay que tener un software para esto, cuáles son los horarios habituales de entrenamiento de la persona, cuánto tiempo le queda por entrenar en ese plan y cuánto tiempo utilizó el plan. Incluso si tengo la posibilidad de ver la evolución de sus mediciones, también lo reviso. Entonces lo que yo hago es ir a conversar con la persona cuando llega. El asesor comercial se acerca, finalmente se ven todos los días, ¿no? Él está ahí, entonces siempre lo saluda, etcétera. Pero lo que se acerca para felicitarlo, para mostrarle cómo está evolucionando, cómo desde que llegó ahora mira todo lo que ha logrado. Ya tienes el hábito, no abandones. Es más, para que no te vayas, te ofrezco Claro, una bien. tarifa especial por fidelización. Para ti, a ti te costó tanto, pero ahora te va a costar tanto. Yo creo que la cartera de renovación debe tener un precio especial, porque además hay que darle es una medida de retención precisamente, una herramienta de retención, porque yo lo pienso dos veces, entonces yo quiero seguir entrenando, pero si acá me va a costar ahora un poco menos, entonces mejor me quedo Ya. acá, ya conozco, ya estoy avanzando. Entonces, esto requiere un seguimiento y obviamente un análisis y yo diría una prospección estratégica, ¿no? Porque tienes que conocer a la persona antes de conversar con ella. Y luego viene la cartera de recuperación, ¿no? Ex Los que dejaron. clientes, ¿no? Los que abandonaron. A ellos hay que pensar cada mes en desarrollar acciones en las que podamos invitarlos. Por ejemplo, charlas, por ejemplo, alguna clase especial, por ejemplo, algún evento, un social run, no sé. Hay que
tener 12 acciones en el Excusas, año. excusas para verlos o Exacto, para para traerlos. traerlo de nuevo. Y en ese momento, por impulso, ofrecer una promoción especial para el retorno. De repente, recuperación de algunos días o semanas que no usaste en tu plan anterior, si es que compras este nuevo plan, ¿no? Entonces, hay que dar una formación muy amplia a un asesor comercial. Tenemos que definir que la venta que ellos tienen que realizar es la venta consultiva, es decir, pensando en lo que necesita la persona y tratando de dar un trato muy empático, evitando la fricción de la negociación, del precio, En la venta. ¿no? Entonces, eso por un lado. Y la gestión comercial no es solamente vendedores, pues, ¿no? Es también marketing. Entonces necesitamos tener un marketing que no sea el convencional, que está orientado solo en la transacción. Es un marketing más bien relacional, porque lo que nosotros buscamos es entablar una relación de largo plazo con la persona. Por lo tanto, en mis contenidos, en todo lo que yo haga para atraer o captar un público nuevo, tengo que ayudarlo a conocer un poco más acerca de salud, de bienestar, de energía, de conocimiento sobre nutrición, etcétera, porque ellos no lo saben. Quien está obligado a educar en ese sentido somos nosotros los que estamos en el sector, para que ellos entiendan realmente el valor que tiene entrenar en un gimnasio y cómo eso impacta en su vida, cómo eso impacta también en sus relaciones, en su familia, en su trabajo, ¿no? Es muy grande lo que está detrás de una membresía. En el caso de la gestión comercial quiero tocar dos temas. El primero es, bien mencionaste el perfil de la persona que va a vender, ¿no? Como dices, muchos gimnasios no tienen un responsable comercial, ¿no? Por no decir un jefe comercial, porque de repente solo basta con al menos comenzar con uno, Así un es. vendedor Que exclusivo, se o sea, dedique una solo a persona eso. a vender, ¿no? Suele pasar que está la persona de atención en counter, ¿no? Como recepción, que hace las funciones de venta, pero que no necesariamente o ha sido capacitada o tiene el perfil necesario para cumplir esa función, ¿no? Y aquí es importante contrastarlo contigo, porque lo conversamos con Carlos también, el perfil de esta persona, ¿no? Em, ¿Necesariamente un entrenador o es mejor un vendedor? Mira que las dos cosas me han funcionado muy bien. He tenido entrenadores que me han dicho, quiero vender. Muy bien, lo capacitamos y rápidamente alcanza un crecimiento rápido, ¿no? Más rápido que cualquier otro vendedor, porque conoce muy bien el producto, porque el principal, yo diría que el principal elemento para poder vender es generar confianza. Entonces, cuando un especialista te habla y tú te das cuenta de que conoce del tema, entonces le crees y compras esa promesa a futuro, que es una membresía. Porque yo hoy día estoy obeso y tú me estás diciendo que en un año, con este plan de 12 meses, yo voy a estar en mi peso ideal. Y tengo que creerte. No hay forma de que yo lo pueda comprobar antes de comprar el plan. Entonces, el entrenador que decide ser comercial tiene muy buen resultado. Eh, en el otro lado, el vendedor, el que ya viene de vender en otros lugares, ¿qué tan bueno puede ser para vender en un gimnasio? Va a, yo creo que a depender mucho, sobre todo, de la actitud. El hecho de generar empatía, el hecho de manejar herramientas de comunicación no verbal, que no necesariamente la utilizas en todas las áreas de venta o en todos los sectores o rubros de venta. Entonces, depende mucho de eso, pero también va a depender mucho el éxito de, de este equipo comercial, de que el gimnasio tenga un plan de línea de carrera incluso, y por qué no un plan de ingresos variables
adecuados que Incentivo. lo motive, ¿no? Mm. A superar sus objetivos, ¿no? Y a ir creciendo y recibir reconocimiento, no necesariamente económico, también puede ser algo como en las reuniones mensuales, nombrarlo, darle una certificación, darle una carta, invitarle a una cena, no lo sé. Hay tantas formas de motivar, pero en general ambos perfiles pueden funcionar porque depende mucho también de esas habilidades blandas que un asesor consultivo, como es el vendedor de membresías en un gimnasio, necesita, ¿no? Yo creo que ahí el gestor del gimnasio tiene que crear el contexto para que, en teoría, cualquier persona pueda vender bien, ¿no? El contexto es, o sea, capacitación, manuales, saber qué hacer, metas realistas, pero que generen ambición, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Ujú, si tú tienes todos esos condimentos, casi cualquiera va a hacer una buena labor comercial, ¿no? Este, cualquiera con una actitud correcta, ujú, ¿no? Se entrena, ¿no? Tiene la actitud, va a poder vender bien. Lo que sí creo es que los vendedores tienen un perfil personal particular, ¿no? Para las ventas, ¿no? Creo que una característica de un vendedor es la proactividad, o sea, no le cuesta mm, escribir, llamar, no le pesa, uy, si llamo, no llamo, me va a decir que no, ¿no? Entonces tiene una predisposición a la proactividad para el contacto, ¿no? Para llamar, mensaje, etcétera, ¿no? Dos, tiene buena resistencia a la negatividad o a recibir no de respuesta, ¿no? Eh, Tres, creo que aquí es motivación con respecto a resultados. Creo que una persona que está en venta, ya solo el resultado, le dices tienes que llegar a 100, ya eso mm, le está buscando, ¿no? Buscamos, a veces también cuando eres emprendedor dueño, buscas la meta, ¿no? Llevar tu negocio a algún lugar. Tiene que tener que la meta alguna meta lo motive, ¿no? Entonces, creo que esas habilidades personales intrínsecas en la persona va a hacer que cuando ya tienes todo claro, ya no sea promedio, sino claro. que venda mucho más, ¿no? A que no las tiene, ¿no? Que un entrenador, si las tiene, va a triunfar porque le puede sumar el conocimiento técnico, porque le puede Ujú, explicar exactamente más valor darle más valor en la venta, ¿no? Pero creo que esas son imprescindibles, ¿no? Con respecto al perfil, ¿no? Yo buscaría ese perfil de vendedor, ¿no? Que he visto para otro tipo de negocios, no para gimnasios, pero para el deporte, otro tipo de ujú, negocios que son los que mejor les va, ¿no? Y dos, un temita que también me pareció súper importante es lo que la venta de gimnasios, ¿no? Que es una membresía, ¿no? Una venta de no un producto, un servicio, ¿no? Una meta consultiva, tiene varios pasos, ¿no? Varios pasos hasta que una persona al finalmente se suscriba, ¿no? así O que es. pague, que es el último escalón. Y como tú bien mencionaste, el primer contacto no necesariamente el objetivo tiene que ser Ujú, la matrícula, ¿no? Creo que el primer contacto, por ejemplo, en un gimnasio debería ser que lo pruebe, ¿no? O sea, que tome esa sesión de prueba, si es que el gimnasio tiene esa política, ¿no? ujú, Más que la venta sería o la visita, ¿no? Te hago una visita, tómate el tiempo, conversamos, o la prueba, ¿no? Yo claro. creo que planteándolas objetivo sería más real y a la vez, como tú dices, menos fricción. No te estoy este, empujando a que ya saques la Mm, tarjeta y pagues, sino, mira, mi objetivo. Y creo que cambia también la aproximación del vendedor, ¿no? Que claro, si ya te quiere vender a que no, tranqui, mira, le explicas por qué no, te invito, le estás regalando algo. Entonces, claro. es más, tú le estás ofreciendo en lugar de pedirle que pague, ¿no? Entonces, que pruebe sería el objetivo con eso, objetivo conseguido, que pruebe. Ujú, Y ya después viene el seguimiento, viene esa relación de invitarlo por alguna excusa o saber si se va a matricular o no, etcétera, ¿no? ujú.
Y como bien mencionaste, tener las estrategias cuando ya sigue todo ese proceso y ya llega al punto en que está cerca de la matrícula, tener esos famosos call to action, Claro. esos última estrategia para cierre, ¿no? Mencionaste puede ser un descuento, algo adicional, dependiendo si es una persona que va a renovar, darle un porcentaje o algo más, o Ujú. camiseta de repente del entrenamiento del club, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que ese proceso ayuda mucho y hay que estructurarlo, ¿no? Así sea para Definitivamente. uno o un equipo comercial, ¿no? Sí, Que otro tema que tienen, o aspecto que tienen los dueños es que todos los negocios vivimos de las ventas, ¿no? O sea, definitivamente. necesitamos las ventas y creo que es medular, no es algo que debamos entregarlo a alguien que cumple otras funciones o como algo adicional, ¿no? Ujú. Debería ser algo medular en el negocio. Y las ventas para nuestra, bueno, no para suerte no, pero lo bueno de las ventas es que es muy tangible los resultados, ¿no? O sea, mides, vendiste tanto, generaste tanto, es muy fácil de medir, fácil identificar el valor, ¿no? Eso con respecto a la gestión comercial y lo de marketing que mencionaste también de ahora contenidos, lo de la experiencia, eventos, como dijiste, buscar la excusa para que las personas vengan Ujú. que eso es muy buena idea también de que tenemos las rutinas y todo, pero ir pensando qué hacemos para que los que no vienen vengan, ¿no? Alguna actividad, tenerlo cerca, etcétera. Eso es bastante interesante. Y con respecto a la gestión financiera vamos a adelantar un poquito con indicadores y todo, con gestión financiera, administrativa y financiera, ¿qué crees que debería tener en consideración un gestor de gimnasios? Mira, por el tema de haber pasado por el aula académica, uno aprende muchas matrices, Sí. aprende mucho de la ciencia, ¿no? De la gestión. Gracias a eso, por ejemplo, en mi servicio de asesoría, yo precisamente aplico mucho de este conocimiento, pero adaptado, ¿no? Al negocio fitness. Y no necesariamente pues le voy a hablar a un dueño de gimnasio de lo que puede decir eh, Michael Porter con su Sí, matriz obvio. de estrategia básica Competitividad. de competitividad, ¿no? O de Philip Kotler hablándole del marketing 3.0, 4.0, pero puedo hablar de Kaplan y Norton, por ejemplo, eh, que creó y es reconocido por el Balance Scorecard, y muchas veces no se habla mucho de sus mapas estratégicos, pero es lo que yo más utilizo. Sí diseño un tablero de control, porque es importante que el dueño del negocio tenga en un resumen, en un solo lugar, los indicadores más importantes, que le permitan ver la evolución de los aspectos claves que hemos hablado justamente. De hecho, la gestión comercial es la única que genera ingresos dentro de todas las otras gestiones que tenemos que hacer en general. Ujú. Por lo tanto, la estrategia tiene que ir al centro y como tú también mencionabas también en un momento, todos tienen que conocer cuál es la estrategia que seguimos, qué cosas es lo que queremos lograr, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. Entonces, la perspectiva de los mapas estratégicos, por ejemplo, habla de que para lograr un éxito financiero, en lugar de estar mirando solo los resultados tangibles de el ingreso económico en moneda, o en personas o en planes, es analizar desde una perspectiva que nos lleve a lograr esos objetivos, pero con una medición de cada uno de estos aspectos. Empezando, por ejemplo, desde la perspectiva de las personas, nuestro equipo. Si a nosotros, si a nuestro equipo nosotros lo capacitamos, le generamos un clima laboral adecuado, eh, los motivamos porque tienen la posibilidad de generar una línea de carrera, bonificaciones, ingresos variables, ellos van a estar a gusto trabajando, por lo tanto van a dar su mejor esfuerzo. Si a eso le sumamos procesos y le enseñamos a nuestro equipo
a trabajar en cada una de sus áreas y funciones con diferentes sistemas, estructuras, protocolos, ellos van a querer hacerlo correctamente porque están motivados. A la vez, esa perspectiva de los procesos va a influir en la perspectiva del cliente. Porque cuando un cliente ve un equipo que le sonríe, que le saluda, que lo atiende correctamente, que manejan estándares de calidad en un proceso, por ejemplo, de entrenamiento de un invitado. Hay gimnasios donde el invitado llega porque le dieron un pase o lo jaló por internet, se lo entregaron, y lo saludan, lo reciben y de Lo ahí dejan ahí entra al olvidado. campo de entrenamiento y se siente pero completamente frustrado. Nadie se le acerca a ayudarle hasta que ellos pidan ayuda. Algunos no piden ayuda. Yo he visto en el análisis que hacemos, el seguimiento que hacemos a los clientes en el gimnasio, cuando hay cámara de seguridad, vemos el seguimiento de un invitado. Y yo he visto un invitado que se ha quedado prácticamente en un rincón del gimnasio, viendo cómo todos entrenan y cómo él está, bueno, de vez en cuando interactuando con su celular. Y se fue, después de 20 minutos, 15 minutos. Entonces, tener protocolos, tener procesos y el equipo preparado para llevarlo a cabo va a impactar directamente pues, en el cliente, ¿no? En generar una experiencia satisfactoria, en generar resultados, lo que está buscando. Y finalmente, eso es lo que impacta positivamente en nuestras finanzas, con un ingreso que nos permite no solamente tener un gran margen de utilidad, sino que además nos permite sostener el negocio a pesar, por ejemplo, de la estacionalidad. Gracias a una buena retención y a una baja rotación de clientes, nosotros podemos mantener un parque activo estándar durante todo el año, lo que nos permite no solamente generar ingresos por el core business, que es el plan de membresía, sino también ingresos adicionales por todo lo que vendemos adentro. Bebidas, Sí. suplementos, ropa, Personalizados también, accesorios si quieres. personalizados, planes nutricionales, planes de fisioterapia, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me encanta esa visión de Kaplan y Norton, que son más reconocidos por el Balance Scorecard, pero el mapa estratégico es el que a mí me apasiona. Y yo no le digo, nunca lo he mencionado, si alguno de mis clientes me escucha ahora, va a Claro. decir, uy, tenía un nombre, es un autor. Sí, pero yo nunca se los mencioné. Lo que yo le dije es, para que nosotros logremos este objetivo de crecimiento, sostenimiento, un margen de utilidad adecuado, tenemos que empezar por acá. Y lo vamos a medir de esta manera. Cada una de estas perspectivas tiene un ratio, un indicador que nos va a permitir saber cómo nos estamos alejando de nuestra realidad actual, pero para bien, ¿no? Cómo estamos creciendo. Entonces va mucho más allá de solamente estamos vendiendo más que el mes pasado o hemos vendido más que el año pasado. Porque de nada sirve si es que hemos gastado más que el año Claro. pasado, ¿no? Entonces los conceptos de eficiencia y eficacia también son claves, ¿no? Como toda administración. A modo de análisis de caso o de situaciones, en el caso de gimnasios tradicionales, son un negocio de altos costos fijos, ¿no? El alquiler es un costo fijo, ¿no? O sea, Cierto. puedes eh, contratar tener un contrato de alquiler, pero vas a pagar un monto fijo todos los meses, así tengas 10 o 200 personas, ¿no? Es un costo fijo que ya no puedes manejar. Después tienes el costo de mantenimiento, que también debe ser fijo, ¿no? La persona que hace las limpiezas, el orden, ¿no? También es fijo, Cuando hay. ¿no? Cuando Lo hay. más terrible es que hay lugares donde el entrenador, antes de irse, O, tiene que limpiar, claro. el counter tiene que limpiar y eso es terrible. Después, costo de personal, mayormente en los gimnasios tradicionales son por horarios, entonces también es fijo, ¿no? No es que haya mucha gestión. Entonces creo que en los gimnasios tradicionales los costos, la gran mayoría son fijos, ¿no? Entonces se vuelve más importante la gestión comercial, ¿no? Porque ya tienes todos estos pisos de costos que tienes que cubrir, ¿no? Con gestión comercial, servicio al cliente, retención, ¿no? Creo que eso es
en la parte, digamos que a nivel de ponerlo en simple el negocio, ¿no? El negocio es vender, ¿no? Para pasar los costos fijos, vender la mayor cantidad posible y retenerlo más a través de un buen servicio, ¿no? Ya hablamos de la gente, ¿no? El personalizado, buena atención, etcétera, ¿no? Servicios paralelos, ¿no? Ujú. Pero sigue siendo estrategias comerciales sobre unos costos fijos que ya no tienes mucho campo de acción. Creo que eso en general. Y en los centros de entrenamiento, estos más pequeños, que a veces sí se manejan por horarios, ¿no? Ahí creo que habría un poquito más, igual tiene este alquiler fijo, ¿no? Sí podría haber un poquito más de margen si es que tienes a los entrenadores por horario, ¿no? Ujú. Entonces, ya tu gestión de tener horarios más llenos o no tener horarios vacíos o no tener horarios con una o dos personas, sino con mínimos, ¿no? Eso Así es. puede ahí sí tienes un poquito de más margen de acción con tus costos de personal de Ujú. ciertos horarios específicos, ¿no? Grupos de mínimo 8 personas, ¿no? O cosas por el estilo que puedes hacer gestión y sí impacta en la rentabilidad del negocio, aparte, nuevamente, de la gestión comercial, retención y servicio, ¿no? Entonces, creo que eso como a nivel general de alguien que maneja uno de estos negocios para simplificarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Héctor, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Ha sido una lección para los gestores de gimnasios, para las personas que tienen gimnasios, administran o trabajan en la gestión. Como bien mencionaste, falta, ¿no? Falta capacitación, creo que hay potencial en el sentido de que hay muchos centros, ¿no? Que pueden explotarse mejor, pueden tener mejor gestión, mejorar el servicio, que eso es un círculo virtuoso, mejor gestión, mejores servicios, más gente, mejores tickets, regresa otra vez al gimnasio, podemos entrar en ese círculo de mejor servicio, más gente, Así es. mejores precios, ¿no? Entonces, hay oportunidad. No sé si tienes un comentario final de cierre. Sí, justamente coincidiendo con lo que acabas de decir. Cada vez que he tomado un gimnasio para dar una asesoría, hemos podido crecer gracias a implementar procesos o a implementar todo lo de lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Entonces, un gimnasio nuevo que tiene 1 año, 2 años, hemos podido crecer 150% respecto al año anterior. Un gimnasio que ya está en una etapa madura, 10 años, 12, 15 años, hemos podido crecer hasta 25%. Un gimnasio de, terminando ya su, podríamos decir, su etapa de incorporación al mercado, 4 o 5 años, eh, hemos podido crecer 60% de un año a otro. ¿Todo por qué? Porque implementamos procesos, porque implementamos objetivos tangibles, pero además, perdón, objetivos alcanzables, pero además datos tangibles para poder medirlo y darnos cuenta por dónde tenemos que ir, qué cosa de lo que hacemos funciona mejor que otro. Y los gimnasios, con su poco conocimiento tal vez de gestión, logran desarrollarse, porque es un gran negocio. Pero cuando le implementamos todos estos procesos y conocimiento de gestión, definitivamente producen mucho más. Elevan su productividad, mejoran absolutamente todo. Y lo más bonito de todo esto es que el dueño del gimnasio se queda con una forma de trabajar distinta y a partir de ahí valora muchísimo más todo esto que antes no utilizaba, ¿no? Y desconocía. Muchos no creían en el tema del precio. Pánico a subir un precio. Pero cuando todo lo demás está alineado para que esto funcione, luego ya empiezan a creer y dicen, tenías razón, ¿no? Entonces, atentos, los administradores de gimnasio, que hay oportunidad siempre en mejorar la gestión, que repercute como te digo, este círculo virtuoso. Gracias, Héctor, por tu tiempo, por los conocimientos, a ustedes por estar atentos a este episodio de podcast. Sigan en la línea de nuestros contenidos en nuestras redes, en los siguientes episodios del podcast. Y recuerden también que pronto
comenzará en septiembre el programa de especialización en gestión de primera edición, que estamos incursionando en la gestión del sector fitness. Queremos impactar también esta gestión en este sector que tiene mucho por desarrollarse, con el programa de especialización en gestión de gimnasios y negocios fitness. Así que atentos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.